Buenos días, yo soy Carlos Díaz, pertenezco a la organización Alianza por la Solidaridad, que ahora mismo tiene la presidencia del observatorio, y hoy doy la bienvenida a este acto, ¿no? Que espero que sea muy interesante para vosotros y que pueda aportar mucho también en la parte de debate que vamos a hacer después, ¿no? Como sabéis, el observatorio realiza desde hace bastantes años un informe sobre la calidad de la información en las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35. Y este año, este informe, esta 18ª edición, lo estamos presentando de forma parcializada, presentando dichos informes por temáticas clave de actuación, ¿no? En concreto, la de hoy, vamos a presentar las conclusiones del informe respecto de esa calidad de la información en las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35 en cuanto al eje de análisis de medioambiental, ¿no? El informe estará a disposición de cualquier persona en la página web del observatorio a partir de esta tarde. Y la idea de hoy es hacer un acto en el que se haga primero una presentación de las conclusiones del informe que durará unos 15 minutos. Después abriremos un debate con nuestros panelistas que ahora presentaré de en torno a 30 minutos y cualquier tipo de consulta, aportación o idea que quieran aportar las personas que están dentro del acto la podrán realizar por medio del chat y tendremos luego unos 15-20 minutos para compartir con ellos la información solicitada. El observatorio, como decía antes, realiza estos informes de manera continuada desde hace muchísimos años y en el caso de la parte medioambiental, en los últimos años ya todos conocemos que diversos organismos internacionales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, o el Panel Internacional de Recursos, o el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, están avisando de la importante pérdida de biodiversidad y de los impactos del cambio climático como consecuencia de nuestro sistema de producción y de consumo, ¿no? Para revertir este escenario, el papel de la empresa es fundamental. Es preciso que las empresas gestionen sus procesos y sus actividades más allá del riesgo de reputación que puedan tener y de su posible impacto ambiental, y tienen que ir hacia la implementación de medidas que mitiguen y que se adapten a este cambio climático, ¿no? Alcanzar esa especie de circularidad global, ¿no?, en los procesos y conservar pues, la calidad de los ecosistemas, la biodiversidad y el capital natural. En base a eso, el observatorio ha hecho este análisis, ¿no?, que os vamos a presentar ahora y que esperamos que sea de vuestro interés. Contamos con José Luis de la Cruz, que es investigador del observatorio y analista y que os va a hacer la presentación de las conclusiones del estudio. Y también tenemos dos panelistas que nos van a dar luego, espero, un debate interesante, que son Domingo Jiménez Beltrán, que es el presidente de la Fundación Renovables y es director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y con Miguel Ángel Soto, que es responsable de campañas de bosques y empresas y derechos humanos en Greenpeace. Os agradezco a todos vuestra presencia y bueno, sin más, para comenzar ya directamente con el informe, voy a dar la palabra a José Luis de la Cruz para que nos haga esas conclusiones que el informe manifiesta. Gracias. José Luis, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme como analista a exponer los resultados del informe, gracias al observatorio, y espero poder seguir también trabajando con ellos en futuros informes que empezamos ya con el de este año de análisis. Y gracias a Domingo y a Miguel Ángel, por supuesto, por estar aquí también. Voy a exponer, como decía Carlos, voy a exponer las conclusiones del informe. A ver, que voy a darle a compartir. ¿Estáis viendo todos ahora? ¿Se ve bien la presentación? Sí, bien, perfecto. Y justo Carlos estaba diciendo que actualmente también se están haciendo los informes del IPCC, están diciendo la importancia del medio ambiente, y yo por eso hay unas dos reflexiones iniciales que quería poner, que son estas dos. Y me dice, ¿ahora lo están diciendo? Bueno, ya esto tenía que haberse hecho mucho antes. Si vemos simplemente lo que vemos en esta gráfica que tenéis aquí al inicio, vemos cómo se pierde el capital natural
desde el año 1961 al año 2005, vemos que hay una pérdida de capital natural directamente producto del sistema de producción y consumo, que vemos reflejado también luego, como veis en este texto, en el cual cómo se ha duplicado el PIB mundial a medida que se consumían materiales. Por lo tanto, la implicación de la empresa está clara y es palmaria y, por lo tanto, esa importancia de la variable ambiental en este análisis de las memorias de sostenibilidad. Más allá de eso, también lo que vemos es cierto que actualmente, bueno, pues tenemos ya muchos documentos, tanto el IPCC como el IPES, como el PENUMA, como la Agencia Internacional de la Energía, y vemos que también hay un despliegue normativo y estratégico importante. Bueno, ya siendo importante desde hace tiempo, quizá ahora es cuando más se le está haciendo caso a todo eso. Pero, sin embargo, lo que me encuentro, como vais a ver, es que todo esto no lo vemos del todo reflejado, por lo menos en cómo informan las empresas de lo que están realizando. Vamos ya con los resultados del análisis en cuanto a lo que nos estamos encontrando. Primero, lo que tenemos que ver es que lo que analizamos es la transparencia de las empresas en la información ambiental, no los impactos de las prácticas empresariales, ¿vale? Y eso es importante porque, aunque veis aquí que aparece un ranking de algunas empresas que tienen mejor o peor puntuación, no es que sean mejores o peores en cuanto a su actividad ambiental, son mejores o peores en cuanto a la información que vuelcan en sus memorias de sostenibilidad, sus informes de gestión o en sus memorias de información no financiera. Quiero dejar esto claro para que nadie piense que uno es mejor o peor, sino que es un análisis de transparencia. Lo que vemos realmente también, o unas cuestiones iniciales, es que ha mejorado la información desde que empezamos a hacer estos análisis, se informa más de las cosas, aunque todavía hay muchas carencias y también vemos que aparecen modas, por así decir. Si vemos ahora lo que ocupa un capítulo esencial dentro de las memorias son la parte de cambio climático y aparece con fuerza la parte de economía circular. Sin embargo, otros aspectos como la gestión de recursos hídricos, otros aspectos como la contaminación atmosférica prácticamente pasan desapercibidos. Entonces, eso es uno de los fallos también que tenemos y que vemos en cuanto a esa transparencia. En cuanto al informe, deciros que analizamos 8 dimensiones con 163 indicadores, ¿vale? Y como decía, 163 indicadores fundamentalmente de presencia, ausencia de información, no de si son buenos o malos los datos que ahí están apareciendo. ¿De acuerdo? Creo que es importante también hacer esa pequeña reflexión. Pues bien, en cuanto a digamos, las dos grandes análisis primeros que podemos hacer, uno por sectores y el otro en cuanto a las dimensiones, lo que vemos que por sectores es que quien mejor informa o quien más informa de estas variables ambientales, esos indicadores, es el sector de la energía, ¿no? Y en cuanto a los aspectos ambientales analizados, a las dimensiones, la que más se informa es de las políticas estratégicas que tengo. Ojo con esto, como veremos también un poco más adelante. Que tengan políticas estratégicas no quiere decir que tengan objetivos cuantificables en los cuales haya seguimiento y se informe de ellos. Es decir, simplemente existe un documento que es una política en el cual expongo mis compromisos. Vale, pero luego baja el nivel y baja, digamos, la importancia de esos compromisos cuando en muchas de las ocasiones vemos que esos compromisos no se refuerzan con objetivos reales cuantificables y cuando se refuerzan, en muchas de las ocasiones no se hace un seguimiento de ellos, ¿vale? Eso es también otro vacío en cuanto a la información. En este sentido también, decir, ¿no? Como estáis viendo ahí, que de los aspectos que peor se tratan dentro de la información está la parte de contaminación atmosférica. Parece que, bueno, pues que ahora ya no tiene ninguna importancia. Y hay cosas curiosas, ¿no? Para que veáis un poco esa diferencia en emisiones, que si hay un aspecto que hay veces que tratan las empresas, como es que hacen planes de movilidad sostenible, pero esos planes de movilidad sostenible solamente los relacionan con aspectos ligados al cambio climático, como si la movilidad no fueran emisiones de óxidos de nitrógeno, de partículas y demás, ¿no? Para que veáis un poco también esa moda que os decía, ¿no? Como es cambio climático, movilidad es cambio climático, emisiones de CO2. No. Tendríamos que ver otra cosa. Hay otra cuestión que también me ha preocupado a la hora de hacer el análisis de la información, que es el concepto de la materialidad. Muchas veces se escudan o se refugian en ese concepto de materialidad para no informar sobre determinados aspectos.
Por ejemplo, una cosa que a mí me parece ahí como más grave es que un aspecto del impacto en la biodiversidad, por ejemplo, casi ninguna, por no decir ninguna, empresa del sector financiero expone que tenga que informar sobre el impacto en la biodiversidad, porque para ellos ese aspecto no es material. Bueno, ya os lo dejo ahí a Domingo y a Miguel, que seguro que tenéis muchas cosas que decir y coincidís conmigo, pero dejo que lo digáis vosotros, que seguro que lo vais a decir mucho mejor que yo. ¿Vale? Nos encontramos realmente esa incoherencia, o muchas veces nos encontramos esa incoherencia también, que en la política se dice, oye, yo voy a hacer mi desarrollo estratégico y mi desarrollo empresarial conservando la biodiversidad, pero luego no se informa de nada de biodiversidad. Es decir, tienes un compromiso, pero luego no lo reflejas en nada, ¿no? Esos vacíos también los encontramos en cuanto a la información que representa. Como os decía también, en cuanto a las políticas, lo que os he comentado, que bueno, los aspectos, como veis ahí, que más aparecen ahora en todas las políticas y los compromisos, fundamentalmente son los ligados al cambio climático y al tema energético. Y resulta muy curioso que solamente una empresa marque una responsabilidad sobre la salud humana. Es decir, no tengo responsabilidades sobre eso. Como estoy hablando de medio ambiente, aquí los humanos no pintan para nada. Es importante y me parece interesante, que lo veremos un poco más adelante, una evolución que yo creo que sí es de conciencia del impacto de las cadenas de suministro y de las cadenas de valor. Ahí hemos encontrado una pequeña evolución, si bien luego cuando profundizas en ver esa información, cómo se hace el análisis ambiental de esas cadenas de suministro de valor, casi todos lo que te dicen es que lo mido por si mi suministrador tiene sistema de gestión medioambiental certificado EMAS o ISO 14000, lo cual, bueno, pues a mí personalmente no me dice del todo que seas bueno o malo en cuestión ambiental. Me dices que gestionas tus aspectos ambientales. Bien. Por otro lado, lo que os decía, bueno, aquí tenéis el tema, otras cuestiones que nos encontramos son errores conceptuales, ¿no? Te encuentras algunas memorias que dicen, mi huella hídrica es tanto, y no están calculando la huella hídrica. Confunden el tema de huella hídrica con la cantidad de agua que utilizo, que eso no es la huella hídrica, eso es otra cosa. También te ponen un concepto a lo mejor de huella ambiental cuando no hacen cálculo de esa huella ambiental y consideran huella ambiental algunos impactos que están teniendo en el medio, que eso no es la huella ambiental. Y luego lo que sí ha evolucionado un poco es el tema de economía circular, que si bien en años anteriores hablaban de economía circular y se referían a gestión de residuos, ya sí hay algunas empresas que cuando te hablan de economía circular te están hablando de análisis de ciclo de vida, te están hablando ya de cadena de suministro, te están hablando de compras verdes, te están hablando ya de otras cosas que sí me estás diciendo algo más en economía circular. Pero todavía es un concepto que se usa mucho como marketing, podemos decir, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de economía circular, cuando tengo economía circular. Y con el tema de cambio climático, una de las cosas para mí más peores, podríamos decir, es que si bien es cierto que prácticamente todos calculan su huella de carbono, pero no hay una forma humana de comparar dos huellas de carbono ni dentro del mismo sector. Por un lado, me parece triste que empresas que cotizan en bolsa, empresas IBEX 35, me digan que calculan su huella de carbono alcance 1 y 2. Y el 3, algunas dicen, no, este no, hombre, el 3 un mínimo podías hacer. Pero luego ya, una vez que tienes esos alcances, me encuentro con lo siguiente. El alcance 1 no identifican los mismos conceptos, muchas de ellas para el alcance 1. El alcance 2 sí, es energía eléctrica, vale. Y el alcance 3 ya es un cajón desastre. Cada uno lo hace como quiere. No hay uniformidad y por lo tanto no puedo comparar en esto. Y en el alcance 2 yo ahí tengo eso también, tanto Miguel como Domingo seguramente lo vayan a ver mejor. Yo tengo ahí una duda muy grande, me surge, que muchas de las empresas de repente el año pasado, por así deciros, tenían 35.000 toneladas de alcance 2 y este año dicen, compramos energía certificada de origen renovable y ya no tengo huella de carbono alcance 2. A mí eso me deja un poco, no sé si debe ser que el sector empresarial son los únicos que consumen energía renovable porque se deben de llevar toda y el resto de nosotros consumimos la otra, la más cara, ¿no? Pero bueno, es una cosa que a mí me siembra dudas y creo que necesitaría una investigación bastante más. Y luego, por ejemplo, si hablamos de transición justa,
No está reflejada realmente esa transición justa dentro tampoco de la información de las empresas. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de transición justa, una de las partes muy importantes de la transición justa es la adaptación al cambio climático y la cualificación y capacitación de los trabajadores. Pues bien, solamente 14 empresas dicen que realizan alguna formación específica en materia de cambio climático de recualificación. Y en cuanto a adaptación, prácticamente ninguna tiene planes de adaptación al cambio climático y solo algunas plantean algunas medidas de adaptación. Pero la adaptación todavía no está introducida. Y bueno, si no está la adaptación, solo con mitigación no vamos a ningún lado. En cuanto a la cadena de suministro, lo que os decía, para ya ir también, ya con esto voy a ir concluyendo también, para dejar paso al debate. En cuanto a cadena de suministro, lo que os decía, es muy genérica, es muy cualitativa la información que se da de cómo controlan al suministrador. Y es más, hay una cosa que muy pocas dicen, que me parece fundamental, es una vez que has detectado que un proveedor no se ajusta a determinados criterios ambientales que tú precisas, simplemente lo desestimas o tienes algún tipo de acción de recualificación, ayuda, capacitación para mejorar en su comportamiento ambiental, porque eso sería lo ideal para generar esa cadena de suministro, esa cadena de valor que realmente tenga impacto en el sistema productivo a nivel global. Eso muy pocos o casi ninguno lo hacen. Hay una cosa que quiero comentar simplemente porque me pareció curioso y me pareció muy interesante, que es una práctica de Inditex, en este caso, perdonad que nombre una de las empresas, pero es que me pareció curioso, que realizan un curso de economía circular a sus diseñadores de moda. Dije, coño, me parece, bueno, me pareció algo interesante, ¿no? Es decir, que ya desde el principio del diseño meter estas cuestiones, ¿no? En cuanto a contaminación atmosférica, emisiones cero. O sea, como mucho, informan a aquellos que tienen chimenea. Pero si no tengo chimenea, yo no tengo ningún impacto en cuanto a los temas de contaminación. Y si se informa de emisiones de óxidos de nitrógeno y de emisiones de óxidos de azufre. Prácticamente partículas no se informa. Y es de la peor información que hay. Bueno, pues no sé por qué será en este caso. Y por último, los aspectos relacionados con energía van muy directamente relacionados con el cambio climático y simplemente lo que os comentaba. Ahí vamos a ver dos cosas. Una de ellas, el tema de la energía se informa fundamentalmente de energía eléctrica. En cuanto ya te vas a otros consumos energéticos, la información decrece, la información ya no es tan fluida. Y en cuanto el tema de energías renovables, la circunscriben fundamentalmente a la compra de energía renovable certificada, fundamentalmente, lo cual creo que es una carencia importante. No hay apenas información en casi ninguna de generación o de otra parte de energía renovable. La economía circular, como os decía, bueno, pues ha evolucionado, existen... Hay unas cosas que no se entienden tampoco, ¿no? Que de las empresas que firmaron el Pacto por la Economía Circular del Ministerio, no todas luego informan sobre economía circular, ni tienen ni siquiera objetivos cuantificados de economía circular. Cuando hablo de economía circular, ya te digo, me refiero ya a indicadores más en cuestión de huella ambiental, en cuestión de análisis de producto, en cuestión de ecodiseño, no irme tanto a un plan de minimización de residuos que tienen todos, ¿no? Entonces, muchos de ellos todavía siguen diciendo, tenemos objetivo de economía circular, quiero reducir mi papel, que tiene narices que todavía se sigue diciendo economía circular y reduzco el papel en X, ¿no? Algún tipo de empresa que tampoco voy a decir cuál. Y por último, en cuanto a biodiversidad, lo que os comentaba, en cuanto a biodiversidad, prácticamente parece que no tengo impactos en biodiversidad, prácticamente nadie tiene impactos, el sector financiero no tiene ningún impacto, yo financio un oleoducto pero no tengo ningún impacto en biodiversidad, ¿no? Pero bueno, esas cosas son las que, además, fijaos que es curioso, y se dice también en la nota de prensa que hemos presentado desde el observatorio, que los bancos que tienen suscritos el principio de Ecuador, sin embargo, luego el tema de biodiversidad no lo desarrollan en sus memorias, no te informan realmente de cuáles son esos impactos que tienen sus créditos o los proyectos que ellos financian. En definitiva, como conclusiones finales, puedo decir que, aun después de todo lo que he dicho, hay un avance importante en la información. Se parece mentira, después de todo lo que has dicho, mira que hay un avance. Pues sí, aun después de todo lo que he dicho, hay un avance importante. Los aspectos que mejor se tratan en cuanto a información,
Ya ha dicho cuáles son las carencias, un poco de unificación, pero en cuanto a información en profundidad es el cambio climático, mucha huella de carbono por todos lados, con todos los fallos que pueda haber. Las emisiones atmosféricas, el que peor se trata con diferencia, junto con el tema de la biodiversidad. Y lo que tenemos que decir, que es lo más importante también de aquí, es que en relación con la información, pero con la ley de información de Estado de información no financiera, no podemos decir que las empresas estén cumpliéndolas, porque no hay ninguna de las empresas analizadas que contemple todos los indicadores requeridos en materia de medio ambiente por parte de la ley. La información ofrecida muchas veces es muy escasa y nos encontramos con a veces que la memoria de información no financiera recoge de forma muy sucinta la información, cuando luego tienen otro documento que es informe de una memoria de sostenibilidad que la recoge con mucha más intensidad, pero son incapaces de decir, véase o un link, esta información se recoge en tal sitio, con lo cual se solucionaría. Ese ejercicio tan complicado no lo llegan a hacer. Los indicadores que recogen los estados de información no financiera suelen ser muy parciales, no se cumple el criterio de comparabilidad, relevancia y fiabilidad. No puedo comparar realmente entre empresas, ni aunque sean del mismo sector en muchas de las ocasiones, y la materialidad es un recurso que utilizan de una forma, yo creo, demasiado extensa para no informar de determinados aspectos de significativo impacto sobre la salud y de los ecosistemas y de las personas. Y luego, por último, acabar diciendo que dentro de las memorias de información no financiera hay un apartado que es la validación de los informes por parte de terceros. Y ahí veo carencias también. Veo que realmente otra vez en el momento en que la empresa dice materialidad, ya el auditor dice, pues vale, pues el informe está validado porque él no lo ha considerado materialidad. Y creo que el concepto de materialidad lo anteponen al principio de precaución y de responsabilidad ambiental por parte de la empresa. Y muchas gracias por escucharme y espero haber sido lo suficientemente rápido como para dar pie ahora a que el debate sea lo más nutrido, que es lo más interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Estamos en tiempo, lo has hecho fenomenal con relación al tiempo. Te quería agradecer todo tu investigación y tu análisis con relación al informe y seguro que quienes tenga el interés en verlo en profundidad, como decíamos antes, lo puede encontrar en la página web a partir de esta tarde. Vamos ahora a pasar a hacer un pequeño debate en torno a media hora, 30-35 minutos, con los dos panelistas que tenemos aquí. Como decía antes, tenemos y agradecemos la presencia de ambos, por supuesto, a este acto del observatorio, a Domingo Jiménez Beltrán, que es presidente de la Fundación Renovables y exdirector ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Bienvenido, Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Miguel Ángel Soto, que es responsable de campaña de bosques y empresas y derechos humanos de Greenpeace. Muchas gracias, Miguel Ángel, también por haber atendido nuestra llamada. Vamos a empezar. Yo quería hacer una pregunta también por la experiencia a Domingo, ¿no?, de carácter internacional, y para que nos pudiera un poco decir en qué momento entiendes, Domingo, que nos encontramos ahora, Domingo, con relación al cambio climático, ¿no? Y el último informe que ha salido en agosto del IPCC, pues bueno, ¿qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos informa? Cuando quieras, Domingo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por esta oportunidad. También, José Luis, muchas gracias por esa exhaustiva exposición de la situación, por darme esta oportunidad, porque siempre se aprende mucho viniendo a estos eventos de cómo está la situación y cómo de mejor podía estar y cuáles son las perspectivas. Antes de responder, Carlos, al tema del cambio climático, que es siempre la estrella en este momento y parece que concita todos los focos cuando hay mucho más detrás de todo, detrás en el tema de medio ambiente. Primero, señalar que ya no soy presidente de la Fundación Renovables. Estoy en el patronato, no, la dejé. Ahora presido la Fundación Castillo de Checos para la Sostenibilidad en Regiones Mediterráneas, que es un poco mi proyecto vital. Pero un poco parafraseando lo que nos ha dicho José Luis de forma muy completa, es que cada vez sabemos mejor lo que pasa, sabemos mejor lo que va a pasar y sabemos también suficientemente lo que habría que hacer para de alguna forma conjurar este futuro. Entonces la cuestión es siempre ¿por qué no lo hacemos? Y la respuesta es siempre muy fácil, porque somos incapaces de organizarnos.
porque el tema no es de sostenibilidad, el tema es de gobernanza, de falta de gobernanza. O sea, no es un problema la crisis no es de recursos, es de mala gestión de recursos. Por tanto, José Luis, para mí la primera pregunta, tú la has mencionado, la primera pregunta cuando se habla de la información que utilizan las empresas para gestión. Yo preguntaría, la primera pregunta que le haría a una empresa del IBEX, ¿leen sus gestores sus informes de responsabilidad social corporativa? Os quedaríais asustados, porque una vez le pregunté al que entonces era presidente de Iberia, no digo cuál, le dije, mira, muy bueno el informe que habéis sacado de medio ambiente. Y dice, ¿a qué informe te refieres? Digo, no me digas más. Ya me has contestado perfectamente. Entonces, la realidad es que hay un desfase total entre la gestión y los informes de responsabilidad civil corporativa. Total. O sea que estos miden, los informes de responsabilidad civil corporativa, miden cómo, o sea, es un poco el embalaje, empaquetan bien la información. Hay gente que lo hace mejor y otros que lo hacen peor. Ahora, ¿cómo trasciende eso a la gestión de la empresa o cómo refleja de verdad la realidad de la empresa? Eso es muy distinto. Yo os diría nada más que un ejemplo cara al IBEX. Fijaros qué empresas suben o qué empresas bajan cuando suben o son más estrictas las medidas ambientales. Ahí tenéis una medida de la responsabilidad civil corporativa. Hay empresas que son parte de la solución y empresas que siguen siendo parte del problema. Las que cuando hay medidas más estrictas baja en bolsa, quiere decir primero que no se cotiza mucho el tema del medio ambiente y segundo que esas empresas les perjudica el que haya medidas más estrictas. Las empresas que suben cuando hay medidas más estrictas ambientales, esas son las que tienen en el ADN metido el tema de medio ambiente, la responsabilidad social corporativa. Yo creo que se ha hecho, me parece un trabajo enorme el del observatorio, porque es uno de los temas más, como dirían los ingleses, más elusive, el tema este, porque es un instrumento de marketing impresionante. Y la prueba la ha dicho José Luis cuando dice que refleja mucho las modas. Hemos cruzado muchas más líneas rojas que el cambio climático. Hemos cruzado la de biodiversidad, hemos cruzado la de eutrofización. Todas esas las hemos cruzado. Es bastante curioso que reflejéis como sector mejor informado energía, cambio climático. Y el peor, calidad del aire, pero si van asociados completamente. O sea, si es que no puedes separar los dos, es más. Si tú mejoras el cambio climático, o sea, mejor reduces las emisiones de gas de efecto invernadero, reduces los otros que le acompañan al CO2. Luego, por tanto, debía ser una fórmula básica, para decirlo con la mejora de la calidad del aire. Entonces, estos son contradicciones que aparecen. Yo creo que es muy interesante vuestro informe por estas cosas que aparecen. Y una cosa, el tema de la materialidad, José Luis. Yo creo que hay un elemento importante. En lugar de hablar de que no reflejan lo que no es material, deberíamos coger ahí un apoyo y materializar lo que ahora es inmaterial. Por ejemplo, la biodiversidad no tiene un reflejo económico. Por eso se desprecia, por eso se trajina, por eso se hace teletransporte de la biodiversidad, porque no tiene una monetización, no se ha trasladado al sistema económico. Por tanto, yo creo que cada vez más va a ser importante trasladar a algunas obligaciones normativas a obligación de medios. Es más importante obligar a tener una mayor eficiencia y mayor renovables que hablar de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque uno es un concepto reactivo y el otro es positivo y medible. Y lo otro es más elusive, más difícil. Entonces, lo digo nada más que como un comentario. Entonces, ahora vuelvo, Carlos, al tema. Está claro que los informes del panel de cambio climático son cada vez más precisos en su diagnosis, más contundentes en la diagnosis, y eso es importante. Y las prognosis son también cada vez más precisas, cada vez se acota más cuáles son los impactos, cada vez se acota más cuáles son todas las dimensiones de estos impactos, cuáles son los horizontes en cuanto a incrementos de temperatura que nos pueden salvaguardar de cambios exponenciales. Todo eso cada vez es más preciso y cada vez es más alarmante.
desde el punto de vista de la prognosis. Pero está clarísimo, las respuestas no están a este nivel. Y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que no es que llevemos 15, 20 años desde que empezamos, desde Río 92, que se empezó a saltar la alarma y que se firmó el convenio de cambio climático, han pasado 30 años. Pero es que han pasado más de 100 desde que Arrhenius lo predijo, el cambio climático, con una precisión enorme, que es que si se duplicaba el contenido de CO2 equivalente, el CO2 en la atmósfera, subiría la temperatura a 4 grados, o sea, una glaciación inversa. Estamos ya en el 50% y vamos con el 1,1, vamos abocados hacia el 1,5, que Carlos eso lo dice ya, que al 1,5 estamos abocados, vamos a seguir incrementando y los escenarios más exigentes nos sitúan ahí, los más exigentes, porque el intermedio nos saca de focos por encima de los 2 grados. O sea que lo curioso es la diferencia que hay entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y lo más curioso, y aquí termino porque me parece lo más grave de todo, con mucho ya hemos fallado en la comunicación. Dice un premio Nobel, y no tenía que ser premio Nobel para decirlo, que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras o hicieran daño los menires que transforma Obélix. Se acabó porque había una alternativa mejor. Entonces es que la edad de los combustibles fósiles se ha acabado por una razón muy simple. Es porque hay una alternativa mejor, si no es que hay más, aunque no hubiera cambio climático, y eso Miguel Ángel lo sabe bien, porque Greenpeace acuñó algo, como siempre, su marketing es imponente en materia de medio ambiente, una cosa que era de cambio climático a clímax para el cambio. El cambio climático es como cuando le sube la temperatura al niño y dice el médico, hombre, ya ha dado la cara a la enfermedad, este tiene tal. Pero el cambio climático es que ha dado la cara a la enfermedad de la Tierra. Y lo único que dice es, y tiene una solución que es muy simple, consuma usted menos energía y pase usted a las renovables. Y eso, curiosamente, ahora con toda la crisis que tenemos con el coste de la energía, ¿habéis oído a gente que haya hablado que para enfrentarse a la elevación del coste lo que habría que hacer es consumir menos y además consumirlo en tu casa, con lo cual lo sacas de la factura y tal? Pues está muy fácil. En un mercado marginalista, si bajamos el consumo y solo consumimos renovables, y perdón, lo siento por la barbaridad nuclear, pero está ahí, si solo consumimos eso, el coste es cero. El coste es cero, que es lo que ha pasado muchas veces. Entonces, fijaros cómo de distanciados estamos entre la realidad, lo que contamos y la situación de las empresas. Entonces esto es un tema importantísimo, el cómo buscar esta posición proactiva. Esta posición proactiva que es que tenía aquí una dificultad de gente que está pasando por aquí en esta situación. Entonces yo acabaría ahí señalando lo importante que es, al mandar esta información, conectar más con el imaginario popular para realmente ir al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es muy simple. Estamos en una situación única para el cambio. Y hay empresas que se están apuntando al cambio y empresas que son todavía parte del problema y que además siguen cotizando al alza cuando las medidas ambientales se relajan. Gracias, Domingo. Tomando tus palabras también, podríamos plantear ya también para que empiece la intervención Miguel Ángel, ¿no? Yo entiendo que, según lo que tú dices, tenemos una alternativa conocida, además, no es que sea una alternativa compleja, ¿no? Entonces, hay tiempo de revertir esta situación que tenemos, por una parte, y después también os quería lanzar la pregunta de si el sector privado realmente consideráis que está alineado con los cambios necesarios dentro de sus procesos productivos para beneficiar esta mejora del cambio climático. Entonces, Miguel Ángel. Bueno, pues a todo lo que ha comentado Domingo sobre los expertos, los más de 290 expertos del panel, sobre la amenaza que ya no es futura, que es real, del cambio climático, dicen que se han confirmado las proyecciones, es decir, que lo que ya avisaron, no olvidemos que es el 6º informe, ya venían avisando de lo que venía, ¿no? Estamos ante un incremento de temperatura media del planeta de 1,09 grados. Esto no es reversible, no reversible a corto plazo ni a medio plazo. O sea, ya vivimos en un planeta
recalentado, donde esa energía que hemos inyectado a los océanos, a la atmósfera, se nos devuelve. Y lo interesante de este verano era que los datos del IPCC venían refrendados por una ola de calor inusitada en Canadá. Había habido fenómenos también, tornados inusuales en la República Checa, creo que fue, las inundaciones, que no son raras las inundaciones, pero nuevamente salidas de rango. Hemos vivido incendios en el Mediterráneo, que tampoco son, que forman parte también de nuestro régimen mediterráneo, pero ver Grecia, Turquía, Argelia, no sé si fue Córcega o Cerdeña, y es decir, ver eso, cómo esa temperatura activa o reactiva fenómenos que conocemos, como son las lluvias torrenciales, como son las sequías o los incendios forestales, nos obligan a pensar que este es el contexto que hemos creado. Por lo tanto, hay una mala noticia que nos dice el IPCC, que ya vivimos 1 grado, y eso, la temperatura media en el Mediterráneo, el domingo lo sabrá mejor, creo que la temperatura media que hemos alcanzado ya es superior. Por lo tanto, nos va a tocar vivir en este contexto de salida de rango, de vez en cuando veremos un nuevo récord, ya estamos acostumbrados a batir récord, ¿no? Y en este sentido, y ya retomando la segunda pregunta, sí que es cierto que, Domingo lo ha explicado de otra forma, que el sector empresarial ha abrazado el discurso, es decir, no irás a ningún experto de RSC o de sostenibilidad de cualquier gran empresa que no diga en una frase o en varias los ODS, la economía circular, el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Es decir, está integrado en el mensaje, ya no hay negacionismo, ya no hay resistencia, ni siquiera Repsol, Naturgy, lo peor del poder fósil, te va a decir que no hay cambio climático. Esa batalla ya la han perdido y ahora estamos en abrazar la causa del discurso, ¿no? Por lo tanto, todos estos reportes, estas memorias de sostenibilidad, esta ley, estos reportes de información no financiera están llenos de esta narrativa que es: vamos a alcanzar 0 emisiones netas en 2050, lo vamos a hacer así en 2030, vamos a comprar certificados verdes de energía renovable, vamos a plantar árboles. Y ahí aparecen todos estos trucos de la contabilidad de emisiones. Uno habla de intensidad energética, otro habla de emisiones evitadas. Te encuentras con que no hay una información homogeneizada respecto a cómo calculamos la huella de carbono y por qué las entidades financieras no quieren hoy hablar del alcance 3, porque les obliga a reportar que están invirtiendo en carbón en Polonia o en Turquía, o están alimentando la deforestación en Brasil, ¿no? Las entidades financieras internacionalizadas que tienen negocios fuera de nuestras fronteras juegan con ese doble estándar para decir, no, el alcance 3 es muy difícil de medir, ¿no? Tenemos este problema ahora, es decir, ya no tenemos al sector empresarial rechazando el mensaje, sino abrazándolo y integrando en todos sus discursos. Luego, efectivamente, el CEO no sabe el CEO de la empresa no sabe exactamente qué dice la memoria de sostenibilidad, pero tenemos muchos expertos en el sector corporativo conociendo, escuchando lo que estamos diciendo y incorporándolo a sus memorias. Para mí un indicador muy claro es que a mí en LinkedIn me salen continuamente ofertas de trabajo, anuncios de ofertas de trabajo que son todo, pues eso, experto, senior en criterio de ESG, sostenibilidad, RSC, sostenibilidad. Ahora mismo hay una demanda absoluta de integrar criterios ambientales, sociales en las políticas empresariales. Nos falta dar ese paso y lo resumo en un concepto. Ya no se puede hablar de emisiones netas, porque es la gran trampa de la que estamos hablando. El balance cero neto en 2050 es: voy a seguir haciendo lo que hago, volando, transportándome, financiando, con los mismos modelos agroalimentarios, pero voy a conseguir un balance cero como con compensación de emisiones, comprando certificados verdes, llamando a las cosas verdes, sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos hablar de emisiones brutas, necesitamos cambios sistémicos y lo que nos piden los expertos del IPCC es: necesitamos cambios sistémicos del modelo agroalimentario, del modelo de transporte, del modelo de ciudades,
del sistema financiero. Y claro, eso es lo difícil, cómo abordamos los cambios sistémicos que obligan a las empresas a decir, bueno, vamos a ver cómo este modelo de negocio lo transformamos en algo que se ajuste a los límites planetarios. Muchas gracias, Miguel Ángel. Viendo esto, entonces, la pregunta es clara, ¿no? Para cualquiera de vosotros la puede responder, ¿no? Da la sensación que, como decía Miguel Ángel, el discurso por parte de las empresas sí que está asumido. Hay un primer paso, ¿no? Hay un primer avance, ¿no? Pero falta que eso se materialice de forma real, ¿no? En cuanto a las acciones integradas, ¿no? Dentro de los procesos de las empresas, ¿no? Entonces, podemos pensar que estamos todavía hablando de que hay cierto lavado, ¿no? De lavado de imagen, ¿no? El famoso greenwashing, ¿no? El lavado verde, ¿no? Y entonces, volvamos a la pregunta complicada, ¿no? Y entonces, ¿qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Hemos dado un primer paso en cuanto a nivel empresarial, en cuanto a abrazar, por lo menos conocer y darnos cuenta de que es así, pero ¿cómo podemos ahora integrar esos procesos para que sean una realidad, ¿no? Supongo que seguro que tenéis alguna idea que nos podáis aportar aquí. Cualquiera de los dos. Sí, solo un matiz. Yo creo que cuando quería decir que abrazan el discurso es que han incorporado la narrativa de lo sostenible, de la economía circular, al discurso. Es decir, y el discurso, la distancia entre los hechos y las palabras es abismal. Entonces, no vamos a luchar contra el Pacto Verde, contra las políticas económicas europeas, contra los fondos Next Generation, porque ahí hay mucho dinero. ¿Qué hay que hacer? Decir que somos verdes. Entonces, el problema ahora es que están hablando el lenguaje que habla la Unión Europea, que habla Timmermans, que habla la Comisaria Europea, y que está en el mismo plan España puede, es decir, vamos hacia una transformación del sistema económico más resiliente. Entonces, estamos hablando todos de lo mismo, pero cuando rebuscamos en las memorias y en los estados de información financiera, te das cuenta lo que nos ha explicado antes el compañero, decir, y es que no se materializa en cambios reales de reducción de emisiones, de medición de impacto, de evaluación de los riesgos, de diligencia de vida en serio, es decir, de procesos de evaluación de riesgo y minimización de esos impactos. Entonces, estamos luchando contra gente que ha utilizado nuestras mismas palabras, pero donde la estructura empresarial no está cambiando en absoluto, ¿no? Y entonces, ¿pensáis, por ejemplo, que los gobiernos tendrían que, no sé, que buscar un papel un poco más importante, ¿no? Con relación a las empresas, ¿no? No sé con qué tipo de políticas o con qué tipo de exigencias de cumplimiento de normativas que están ahora mismo y que tampoco se cumplen, ¿no? ¿Podría ser ese un papel importante para que esto empezara a avanzar un poco más allá de la mera actitud externa? Sí. Puedo. Gracias, Carlos. En primer lugar, por cerrar el tema de si podemos revertir la situación, lo ha explicado Miguel Ángel. El IPCC ya habla de siglos para volver a una situación más o menos normal, pre-cambio climático de los años, podemos decir, no ya de 1850, de 1950, o sea que es difícil de volver. La cuestión es, en este momento, no llegar a situaciones críticas que generen cambios que pueden ser exponenciales y verdaderamente restrictivos, que sabemos se encuentran por encima de los 2 grados. Y en cuanto al papel de las empresas privadas, hay un desafío enorme porque estamos hablando de las empresas, estamos hablando del modelo de producción y realmente el caballo de batalla es el modelo de consumo. El modelo de consumo que está producido por el modelo de producción, porque tenemos una economía que está dirigida por la oferta. Yo creo que en la economía hay 3 principios que además los explica muy bien José Mota. Hay 3 principios en la economía, ya no tengo que hablar de ecología, los explica muy bien José Mota. La economía nos debe servir para hacer un uso primero eficaz, segundo eficiente y tercero suficiente de los recursos. Eficaz es hacer lo que la sociedad necesita. Mirar la mayoría de los consumos, todos los suntuarios superfluos
el turismo es una verdadera anomalía ecosistémica, clarísimamente, y lo explica José Mota muy claro. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Pues eso es la eficacia. Luego, las empresas, lo primero que no son es eficaces. O sea, no producen lo que necesitamos. Producen y nos han inducido a utilizar un montón de cosas superfluas. Segundo, eficiente. O sea, usar el mínimo de recursos. Pero hay que llevar cuidado con restringir todo a la eficiencia. Como decía Bill McDonald, algo peor que un nazi, que es un nazi eficiente. Este país es eficiente en hacer eficientemente lo que no se debe hacer. Autopistas, aeropuertos, etcétera. Y hay que ver que pocos somos en lo que se debe hacer. Como por ejemplo ahora hemos sido muy poco eficientes en la implantación de los renovables, que Alemania tiene exactamente en este momento, ha llegado a tener 10 veces más fotovoltaica que nosotros. Alemania, que tiene una irradiación un 40% inferior. Eficientes. Y el tercero, que es el más grave, que es el de la suficiencia. Eso yo me acuerdo del lema de Murcia, donde vivo, que era agua para todo, no solo para todos, sino para todo. ¿No? Hay un principio que es básico. Hay que producir eficazmente lo que se necesita, eficientemente con el mínimo de recursos y en la cantidad que necesita. Y ahí se nos va la olla. Y yo creo que aquí es la cota que nos falta, es la gestión de la demanda. Y esto es a lo que tienen miedo las empresas. La gestión de la demanda, porque por ahora está dirigido por la oferta. ¿Cómo se gestiona la demanda? Internalizando costes. ¿Cómo se embrida a las empresas? Entrando en su línea de tiro, que es la economía, la economía, la economía. Mientras no se traduzca a datos económicos, todas las cosas mal hechas que se hacen, por ejemplo, es muy complicado el tema de los permisos de emisión. Miguel Ángel lo sabe, que yo llevé una lucha tremenda con que en vez de permisos de emisión se generasen, hubiera impuesto al CO2, que se discutió ya en la cumbre de Río, en el año 92, a la que no asistió el comisario Ripa de Meana, porque la comisión finalmente no estuvo de acuerdo, en parte porque España no estaba de acuerdo. Eso, 30 años con ese tema. No se ha impuesto y ahí tenemos un tema que genera discursos por todos los lados. ¿Por qué? Porque, como bien se ha ilustrado aquí, mucha gente se quita el tema del medio con el tema del teletransporte. El tema del teletransporte es lo que ha dicho muy bien Miguel Ángel. Yo emito lo que me da la gana y luego compro. O destruyo un ecosistema como se pretendía hacer en el Prat, con lo de la Ricarda, y luego lo reconstruye en otro sitio. Es como le dice, mire usted, a usted le voy a quitar su niño, pero otra señora va a tener 2 a cuenta del suyo. Entonces, eso es una barbaridad. Y entonces, solo diré algo que pasa desapercibido para las empresas y al que habría que exigir. Reglamento 852-2020 de la Unión Europea sobre inversiones sostenibles. Todas las inversiones que hacen empresas debían ser sostenibles. Y ahí aparece una cosa que es impresionante, es la sostenibilidad fuerte. Que decir, oiga, no, usted hay cosas que no toca, la biodiversidad no la puede tocar. O sea, usted tiene 7 principios objetivos, entonces, si usted afecta, o sea, usted primero debe de producir un beneficio sustancial en cualquiera de los 7, por tanto, beneficio directo, por tanto, parte de la solución. Segundo, no puede tener efecto significativo en ninguno y no puede hacer teletransporte. O sea, no puede decir, oiga, afecta a la biodiversidad, pero me compro el doble de biodiversidad en algún sitio. Entonces, yo creo que la única forma de embridar a las empresas es por traducir a la fiscalidad, a los incentivos, a la línea económica, todo esto. Y nos dejamos de monsergas y de baños de greenwashing, que la responsabilidad social corporativa, y gracias a que estéis vosotros no es más, es sencillamente un instrumento de marketing. Y la prueba de que es marketing es que muchas empresas aparecen ahí muy verdes y luego fijaros lo que ha pasado en bolsa cuando el Estado le ha metido mano a todo el tema, todo el fraude que se estaba produciendo con el sistema de costes marginales o de precios según el mercado marginal en las eléctricas. Fijaros que basta que se metiera mano ayer en el Consejo de Ministros para que hoy haya empresas del sector energético y eléctrico que bajen en bolsa. Sin embargo, estas empresas han estado subiendo mientras no se metía mano al sistema. Y al desafío de que la empatía y todo eso cotiza en bolsa, yo digo que no. No cotiza en bolsa ni la empatía, no cotiza en bolsa la sostenibilidad y no cotiza en bolsa lo verde. Lo que cotiza es lo contrario.
Sí, por seguir un poco la línea de Domingo y aterrizando un poco en un contexto así más inminente, ¿no? Yo estoy de acuerdo, la fiscalidad es fundamental o el impuesto al CO2 en frontera, ¿no? Que toda esa esas emisiones inducidas por nuestro modelo de consumo, que las externalizamos a países donde extraemos las materias primas, donde producimos, pues que lo pusiéramos en frontera y calculáramos el CO2 a ver cuánto cuestan los productos que estamos produciendo en otros contextos geográficos, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa reflexión, aludir a cambios en las pautas de consumo, pero algo que es inminente, que es esta directiva europea o este borrador de la directiva europea de diligencia de vida, es muy interesante en términos de pasar de la voluntariedad, de los marcos voluntarios tipo Pacto por la Economía Circular, que ya ha mencionado José Luis, que luego al final no hay que contar nada porque es un pacto voluntario y por tanto puedes hacer o no hacer, pero ahí estás firmando. Bueno, pues yo creo que pasar de los marcos voluntarios a los marcos regulatorios y la ley de diligencia de vida, tanto a nivel europeo como en España, sería muy interesante porque obligaría a las empresas a establecer estas evaluaciones de riesgo, esta minimización también y búsqueda de reparación en caso de daño, sobre todo si hubiera una respuesta, alguna responsabilidad civil y también una respuesta penal a aquellas empresas, y voy a centrar un caso porque me han tirado el guante, como el Banco de Santander, que se dedica a financiar la deforestación en Brasil, ¿no? Por lo tanto, necesitamos marcos regulatorios, la ley de diligencia de vida podría ser una, y todo lo que en ese sentido, o la misma concreción de la ley de información no financiera, ¿no? Necesitamos estandarizar, que haya unos indicadores homogéneos para que podamos saber qué exactamente están contando las empresas cada vez que hacen un reporte y se lo mandan al ministerio, ¿no? Necesitamos seguir dando vueltas de tuerca sabiendo que esta no es la solución. Ha hablado Domingo de la taxonomía. Efectivamente, la Unión Europea tiene que poner fin a la financiación al gas y al carbón y al petróleo. Necesitamos incluso, y ahí seguramente disienta con Domingo, y a la nuclear. Decimos, todas las inversiones que puedan calificarse como verdes tienen que ir destinadas al despliegue de renovables, al aumento de las energías no contaminantes, y necesitamos hacer al menos ese cambio en el sector energético por la vía de la financiación. Mientras esa puerta siga abierta, seguiremos teniendo empresas que siguen captando fondos verdes o bonos verdes para seguir extrayendo petróleo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a dar un paso a algunas preguntas que nos han llegado también y os las voy a trasladar, ¿no? Y siempre teniendo esta nube que nos acabáis de trasladar, ¿no? Un poco negra, ¿no? De esa falta de voluntad política, ¿no? Y que quizá fuera la palanca de cambio, ¿no? en todos estos temas, ¿no? Nos trasladan una pregunta a Almudena Díez, que nos dice dice, me gustaría conocer la opinión de los panelistas acerca de cómo una mayor apuesta por la energía renovable podría traducirse en un abaratamiento de los precios de la energía eléctrica, ¿no? Cualquiera de los que estáis aquí podéis comentar. Domingo, creo que quería comentar. Sí, bueno, por lo que me toca de mi pasado en renovables y tal, por una respuesta, ¿cómo se llamaba? Perdona, Carlos. Almudena. Almudena. Buena pregunta, Almudena, que ojalá nos lo hubiéramos hecho más frecuentemente durante este momento de altos costes de la energía. En un mercado marginalista, el precio que figura es el de la última energía que entra. Hay energías que entran a coste cero porque no están produciendo sí o sí. La nuclear porque no puede parar, que es algo tremendo, que no puede parar la nuclear, y las otras porque como son energías eólicas, del sol, sobre todo eólica y fotovoltaica, la biomasa sí puede hacerlo, no pueden parar, está ahí cuando el sol hay sol y cuando hay energía eólica. Así que primero entran la nuclear, luego entran las renovables, y si no entra nada más, estas energías entran a coste cero. ¿Por qué? Porque no tienen coste marginal, están produciendo. O sea, se lo den a la red o no se lo den, esa energía tiene que producirse. Por tanto, imaginémonos, si se ha dado el caso en Alemania,
que solo produjéramos con energías que son llamadas, o sea, energías renovables. Si solo produjéramos con energías renovables en un mercado marginalista, que por eso habrá que cambiar el mercado marginalista y hacerlo por tecnologías, etcétera, si produjéramos energías renovables el coste sería cero. Ahora, si consumes tanto como para que entre además energías no renovables, como en este caso es el gas, pues pagas al precio del gas. Y entonces pagas demasiado en particular por la nuclear, no tanto por las renovables, puesto que estás todavía en proceso de recuperación de inversión, pero pagas más por ello. Así que la respuesta es, si todo fuera renovable en un mercado marginalista, el precio sería bajísimo. Solo que cuando lleguemos a esa situación habrá que cambiar el sistema y lo habrá que cambiar de cualquier forma. El mercado marginalista es un desastre en estos momentos. Yo creo que, Domingo, que hubo un momento en el invierno pasado donde también el desembalse hidroeléctrica, solar, viento y nuclear llegó a poner el precio de la luz casi a cero. Es decir, tuvimos algún día de esos como en Alemania, y Portugal ha vivido ese tipo de situaciones. Se pueden dar situaciones donde no hace falta quemar gas, porque las de carbón ya están en vía de cierre, pero sí que se puede, y yo respondo también a la pregunta, sí que se puede, y esa es la idea, ¿no? de que estos 3 años de fondos europeos para la transformación y la transición ecológica puedan servir para un empuje decisivo renovables en las costas, en el interior, bien gestionado, y ojalá veamos mucho más paneles solares en las casas, más autoconsumo, más comunidades energéticas. Es decir, necesitamos ese despliegue para evitar la entrada del combustible fósil en el mix. Tenemos otra pregunta, es una triple pregunta que nos hace José Díaz de Argote, al que saludamos de aquí. Así que, bueno, José nos envía preguntas para todos. Para José Luis, nos pide que si nos puedes explicar un poco mejor. Voy a hacer las preguntas y luego ya os doy paso, ¿no? Si puedes explicar un poco mejor el concepto de huella hídrica, ¿vale? Para Miguel Ángel, si puedes explicar un poco más cómo funciona el mercado de CO2, así de una manera un poco básica, ¿no? Y para Domingo dice literalmente José Díaz, paradójicamente la solución sería entonces retroceder hacia la edad de piedra, ¿no? Y eso parece que no va a suceder a no ser que haya un colapso, ¿no? Entonces, bueno, os lanzo las preguntas y si quieres, José Luis, empezar tú por la que ha planteado. Vale, sí, nada, el concepto de huella hídrica es un concepto mucho más completo y mucho más amplio de lo que es el consumo de agua, que es por lo que identifican. Realmente la huella hídrica es un concepto y una metodología creada por Naciones Unidas para ver cuál es el agua necesaria real en la alimentación, fundamentalmente, es donde se creó. Es decir, realmente cuando se dice que un filete de vaca supone 35.000 litros de agua, no me acuerdo ahora mismo si es esa la huella, pero bueno, por ahí va, lo que se refiere es que no es la vaca, no es el agua que bebe el animal, que sería el consumo de agua, por así decir, sino el agua también asociada al pasto que se alimenta el animal, el agua también asociada a lo que sería ya luego el procesamiento del animal, y el agua asociada al tratamiento de los residuos generados por el animal. Es decir, que el concepto de huella hídrica es un concepto más ligado al ciclo de vida del producto y cuánta agua se está utilizando en cada una de las fases, tanto para producción como para depuración, como para el consumo. Es decir, ya el concepto de la cuna a la tumba es lo que conlleva. Y eso no lo hacen realmente. Yo no tengo una ficha, digamos, una ficha ambiental de producto en el cual analicen todas las etapas del ciclo de vida del producto, cuánta agua se está utilizando para su generación, consumo y depósito final. Más o menos, lo he hecho muy rápido, pero es que es un concepto muy, muy amplio. Miguel Ángel. Pues yo tengo que ceder la pregunta sobre el mercado de CO2 a Domingo. No sé el tema y me consta que él es un experto, con lo cual, Domingo, por favor, explica tú lo del mercado de CO2. Bueno, yo primero voy a, si se me permite, voy a contestar a lo de la edad de piedra, porque me he quedado de piedra con la pregunta de José. Yo, por supuesto, no pretendo volver a la edad de piedra, pero sí quiero decir que de la edad de piedra salieron porque había una alternativa
mejor, o sea que no era porque se acabaran las piedras y todo esto. Lo ponía como paradoja con la situación actual, que la edad de los combustibles se acaba no porque se acaben los combustibles fósiles, ni además porque hay cambio climático, porque hay contaminación atmosférica, sino porque es que hay una alternativa mucho mejor que son las energías renovables. Para contestarte, José, fíjate tú, otros problemas que hemos tenido. Cuando la capa de ozono, y Miguel Ángel ya estaba también en la pelea en aquel tiempo, pues la capa de ozono pues hubo que renunciar a los CFCs que se consideraban inertes y que era la solución mágica pues para todos nuestros frigoríficos, todos los sistemas de frío, etcétera. Hubo que renunciar a eso, fue un cambio importante y se cambió. Cuando hablamos de fosfatos, nitratos, pues hoy estaban metidos toda la agricultura basada en nitratos y fosfatos. Y había que abandonarlos y no ha sido fácil y de hecho no ha sido tan difícil que todavía tenemos ahí un problema gordísimo. Es difícil sustituirlos en la situación actual de la agricultura intensiva. Entonces, el contraste con eso es que en la situación actual, ante el cambio climático producido por la quema de los combustibles fósiles, fundamentalmente, por otras cosas más, tenemos alternativas que habría que tomarlas aunque no hubiera cambio climático. O sea, eso es lo más paradójico. O sea, que no es que tengamos que hacer un sacrificio, sino que nos tenemos que dar una fiesta, que es pasar a la fiesta de las renovables y de la eficiencia y del consumo. O sea, que es el clima para el cambio que dijo Greenpeace. El tema del mercado de las emisiones no te lo puedo explicar con la finura que te lo explicaría un financiero, pero en el fondo no es más que tú puedes adquirir, o sea, hay unas emisiones de CO2 y que tienen una serie de empresas y entonces tienen que adquirir esos derechos, comprarlos esos derechos para empresas o actividades que han producido con su proyecto una reducción, con lo cual tienen un certificado de emisiones. Tú tienes un certificado, por ejemplo, si has plantado 10.000 hectáreas de árboles, pues tienes un certificado de tantas miles de toneladas de CO2. Entonces, una empresa que va a emitir CO2 te lo compra. Esos derechos de emisión están bastante regulados, o sea, y tienen unos precios de mercado que a veces están un poco dislocados. Pero en el fondo es un sistema que, como estaba dicho antes Miguel Ángel al principio, tú te evades de una obligación, tú emites y debías reducir mucho más tus emisiones, no lo reduces a cero y como no lo reduces a cero tienes una emisión remanente, lo que haces es adquirir unos derechos por ese coste. ¿Qué pasa? Que eso va dirigido para que emitan CO2 las empresas que son más eficientes en emitirlo, quiere decir que le sacan más dinero a cada tonelada de CO2. Y eso es un fallo desde el punto de vista económico, porque por ese sistema el tercer mundo o los países menos desarrollados no podrían emitir nada de CO2, lo emitiríamos todos los países desarrollados porque le sacamos más provecho a una tonelada de CO2. O sea que es una especie de teletransporte de las emisiones que se cotizan en un mercado, dicho de una forma muy simple. El mecanismo es más complicado porque existe todo este sistema de fondos financieros para todo el trasiego y gestión de emisiones, empresas de capital financiero, etcétera. Pero en esencia es esto. Tú emites y pagas lo que cuesta a otro reducir esa misma cantidad que tú emites. Gracias, Domingo. Vamos a coger una última pregunta para no irnos demasiado en el tiempo. Nos la envía Begoña Sánchez, que pregunta a José Luis si, dice, de las conclusiones del informe se deduce, y de hecho tú lo has dicho, ¿no?, que la validación de los informes no financieros no cumplen con los requisitos de la ley 11/18, ¿no? Entonces, se puede concluir, dice, que estas empresas, que las empresas que actualmente realizan estas validaciones deberían ser penalizadas por el Ministerio en la recepción de los informes. Bueno, a ver, yo me refiero a la parte ambiental. Ten en cuenta que cuando se hace un análisis de la memoria de información no financiera hay muchas más áreas. Habéis visto que esta es una parte del todo. Está el área de derechos humanos, está la de corrupción, está el tema de riesgos laborales. O sea, hay muchas áreas, ¿no? Entonces, yo me refiero a lo que es el análisis en cuanto al área ambiental, que creo, pero ha pasado siempre, que los auditores hay muchas veces con la parte ambiental son mucho más laxos, se centran más en los otros y en la parte ambiental como que
bueno, a ver, que no es material, pues venga, pues lo doy por válido. Yo más que una penalización así tan grave, yo creo que hace falta, sobre todo, que las propias auditoras que hacen esto se tomen el interés que realmente tiene la variable ambiental para el desarrollo y el desempeño de la empresa, que realmente es fundamental, que no puede ser que lo que he dicho, más que el que no cumplen, yo creo que con lo que se tiene que quedar es que anteponen la materialidad al principio de prevención y responsabilidad ambiental, que es lo que no puede ser. Creo que tiene que ser al revés. Es decir, discutir con la empresa por qué esto realmente lo pones que no es material. ¿Por qué un banco pone que la biodiversidad no es material? Si, como estaba diciendo Miguel, luego están financiando proyectos que producen la deforestación del Amazonas. No puede ser que no sea material, ¿no? Por lo tanto, tendré que decirte que esta información no es correcta. Realmente, además, tampoco hay ningún peso. Realmente, este tipo de informes, el peso que más tiene es de cara al público, más que un peso legal. Nadie te va a meter en la cárcel porque informes son informes bien, ¿no? Pero yo creo que es más un tema de eso, de darle más importancia a la variable de lo que realmente se tiene. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Antes también Miguel Ángel ha dicho lo del due diligence del tema de la Unión Europea. Hasta ahora, la Unión Europea no se ha dado cuenta de que cuando hablo de los derechos humanos en tema de due diligence, tengo que meter el medio ambiente. ¿Cómo voy a mantener los derechos humanos si me cargo el medio ambiente en el que vive la gente? Es imposible. Por lo tanto, creo que ha sido un poquito tarde cuando te has dado cuenta que la conservación de los ecosistemas es fundamental para el mantenimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente ponerlo al nivel que se requiere y darle la importancia que se tiene y que no siga siendo esa información de la cual puedo pasar por alto que nadie me va a decir nada. Si me permites, Carlos, creo sí, recordar claro. que la Ley de Información No Financiera, la 11/18, no incluye un régimen sancionador. O sea que, por lo tanto, contestando también a esa pregunta, si no hay un régimen sancionador, ¿cómo le dices a la empresa que lo está haciendo mal? Y también hay un problema de conflicto de intereses. Esto yo creo que el Observatorio de RSC también lo detectó, ¿no? Es decir, que sean las mismas empresas auditoras las que hacen los informes y luego sean las que verifiquen el informe. Es decir, hay 4 grandes empresas auditoras que están gestionando todo esto y hay un permanente conflicto de intereses porque no se van a auditar a sí mismas, ¿no? Por lo tanto, hasta que no despejemos esas dos cuestiones y se mejore la Ley de Información No Financiera, tendremos este tipo de anomalías en el reporte de las grandes empresas. Gracias. Bueno, vamos a dar por concluido el acto. Yo creo que ha estado, desde mi punto de vista, ha sido muy interesante. Agradezco también la presencia de casi una media de 70 personas que han estado escuchándolo. Os agradezco también a la gente que ha enviado sus comentarios y, por supuesto, tanto a Domingo como a Miguel Ángel, muchísimo sus aportaciones y su conocimiento. Quiero también poner en valor, como decía al principio, el trabajo de análisis e investigación que ha hecho José Luis, la coordinación por parte del informe de Ana Illescas y la dirección del informe por parte de Lorenzo Vázquez, el coordinador del observatorio. Y nada, espero que haya sido de vuestro interés y a ver si con el paso del tiempo, pues todos estos... dejamos de hacer estos debates porque todo va mucho mejor y porque las cosas de alguna forma se están midiendo con otra visión, ¿no? Y a mí me ha impactado mucho, ya por concluir, el dato que ha dado José Luis del informe en el que hablaba de que solamente había una empresa que hablaba de la responsabilidad sobre la salud humana. Me parece absolutamente increíble, pero bueno, sigamos avanzando en estos temas. Os invito a los próximos actos que haga el observatorio y, bueno, pues nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Luis, Carlos, Miguel Ángel. Igualmente, Domingo, José Luis y Carlos, y gracias al observatorio por la invitación, ha sido muy interesante. Muchas gracias.